Hemos construido Kubernetes, o sea, posiblemente el sistema de orquestación más avanzado, elástico y dinámico que existe ahora mismo en el planeta. Sí, una maravilla de la ingeniería moderna, la verdad. Exacto. Un lugar donde miles de contenedores nacen y mueren en milisegundos, reaccionando a la demanda global con una agilidad que es casi biológica. Y sin embargo, a ver cómo explico esto, existe un contraste que me resulta fascinante por lo absurdo que es. Te refieres a cómo entra el tráfico, ¿verdad? Totalmente. La forma en que tradicionalmente permitimos que el tráfico del mundo exterior entre en este ecosistema ultramoderno, o sea, el famosísimo ingrés, a menudo se siente como, no sé, como intentar asegurar un acelerador de partículas de última generación usando un candado de bicicleta ligeramente oxidado. Es una imagen dolorosamente precisa. ¿Verdad que sí? Bueno, es un placer dar la bienvenida a una nueva exploración. Hoy nos adentramos en uno de esos rincones de la infraestructura donde los humanos solemos enfrentarnos a nuestras propias limitaciones frente a unas máquinas que francamente parecen deidades caprichosas. Y como un viajero accidental en un territorio extranjero cuyas costumbres a veces resultan, bastante desconcertantes, tu objetivo hoy es descifrar la evolución de los sistemas que gobiernan este tráfico. Ese es el plan. Como siempre, intento dar sentido a esto basándome en el artículo serio y competente que se encuentra en el blog nivelepsilon.com. La promesa para la audiencia hoy, ya vengan desde la arquitectura de sistemas o desde la simple curiosidad morbosa por el mundo cloud, es que al final de esta travesía entenderán por qué toda la industria se mueve hacia un estándar llamado Gateway API. Aunque advierto que el camino hacia esa epifanía requiere desentrañar algunos nudos arquitectónicos importantes. Sí, va a ser tortuoso, pero la claridad final compensará el esfuerzo, o eso espero. Y es vital subrayar que esta transición que vamos a diseccionar no responde a un mero capricho tecnológico. O sea, no estamos ante la enésima moda pasajera para justificar usar herramientas nuevas. Ya, no es el síndrome del objeto brillante. Exacto. La evolución de Ingress a Gateway API es una estricta necesidad de supervivencia. La complejidad de los despliegues de software hoy en día ha superado por completo el diseño de las herramientas originales. Es un caso clásico de morir de éxito. Pues para entender esa limitación, creo que resulta útil viajar en el tiempo a esa era de simplicidad inicial. Si miramos hacia atrás, a los primeros encuentros con Kubernetes Ingress, bueno, la experiencia tenía su encanto, ¿no? Era mucho más directa, desde luego. Claro. Había un objetivo muy claro, que era enrutar el tráfico de red. Era casi como un semáforo de los antiguos en una intersección de pueblo. Ingress tenía un trabajo muy específico, manejar tráfico HTTP y HTTPS. Sí, definías unas reglas relativamente sencillas, unas rutas básicas y ya está. Y el controlador, que habitualmente era un Nginx o un Traffic, hacía de guardia de tráfico diciendo este paquete va para allá, este otro va para acá. O sea, al principio esa simplicidad original era gloriosa. Funcionaba estupendamente. Y su diseño era brillante precisamente por ese enfoque singular. Funcionaba como un punto de entrada unificado. Técnicamente, el recurso Ingress proporcionaba una forma declarativa de exponer servicios fuera del clúster. Sin complicaciones extrañas. Eso es. Detrás de escena, el controlador leía esas reglas y configuraba un balanceador de carga. Era predecible porque las cargas de trabajo de aquella época eran aplicaciones monolíticas o microservicios muy incipientes. Solo necesitaban enrutamiento basado en la URL. ¿Qué tiempos aquellos? Era como tener un electrodoméstico robusto que hace una sola cosa, pero la hace perfectamente. Te llevaba del punto A al punto B sin hacerte preguntas difíciles. Pero claro, si Ingress era tan fiable como un coche antiguo, ¿en qué momento exacto nos dimos cuenta de que ya no nos servía para viajar por la autopista moderna? Pues el punto de quiebre fundamental llega con las prácticas sofisticadas de despliegue. Las aplicaciones modernas se transformaron en redes inmensamente complejas. Mover tráfico de un punto a otro ya no era suficiente. Empezamos a ponernos creativos con cosas como los despliegues Canary, los famosos canarios. Exactamente. Y para ilustrar cómo se rompe la simplicidad, analicemos cómo funciona un despliegue Canary. La idea es introducir una nueva versión de una aplicación y enviarle, pongamos, únicamente el 5% del tráfico real de usuarios. Y dejas el 95% restante tranquilo en la versión antigua. Claro, si la versión nueva falla estrepitosamente, el impacto es mínimo. Es una estrategia de mitigación de riesgos impecable. El problema radica en que Ingress nunca fue diseñado para entender el concepto de pesos porcentuales. Asume que si una ruta coincide, el tráfico va íntegramente a ese destino.
100%. Y claro, al no tener esa capacidad nativa, hicimos lo que siempre hace la humanidad cuando choca contra un muro. Nos inventamos un atajo dudoso. Ante la negativa estoica de este ingres anticuado a aprender nuevos trucos, nacieron las temidas anotaciones. Las famosas anotaciones, sí. La caja de Pandora de Kubernetes. Madre mía, para quien no haya sufrido este dolor en sus propias carnes, las anotaciones son, esencialmente notas a pie de página. Pequeños fragmentos de metadatos incrustados a la fuerza bruta en el archivo YML para darle instrucciones especiales al controlador. Y ese mecanismo de extensión terminó siendo una trampa gigantesca. Como Ingress era un estándar rígido, los proveedores como Nginx o hproxy empezaron a implementar estas funciones Canary usando sus propias anotaciones propietarias. Cada uno con su idioma. Exacto. Lo que significa que la lógica de cómo se divide el tráfico ya no reside en el estándar puro de Kubernetes, sino en el dialecto específico del software que procesa ese tráfico en particular. Lo cual nos lleva a una confesión dolorosa por mi parte. En un proyecto pasado, intentando configurar precisamente un balanceo de carga de estos avanzados, cometí un error de juicio monumental, fruto, supongo, de mi optimismo injustificado. A ver, cuenta, ¿qué desastre organizaste? Pues pensé que podría mantener el control sin caer en el temido vendor locking, esa jaula donde dependes absolutamente de un proveedor. Empecé a apilar anotaciones. Una anotación para el peso del tráfico, otra gigantesca con expresiones regulares incomprensibles para reescribir la URL, otra para tiempos de espera. Un clásico. Y el YAML empezó a crecer. Creció hasta que ese archivo parecía una carta de rescate escrita con recortes de revistas. Y lo peor, si un día decidíamos pasar de Nginx a otro sistema, ninguna de esas anotaciones serviría. Habría que reescribir toda la lógica de enrutamiento desde cero. Es un escenario que ilustra a la perfección lo que expone la fuente original. El vendor locking de las anotaciones creó infraestructuras sumamente frágiles. Las configuraciones dejaron de ser portables. Y peligrosas, porque un pequeño error de tipeo te hunde la vida. Totalmente. Un error en una expresión regular en una anotación podía desencadenar un error 502 bad gateway que dejara fuera de servicio a toda la aplicación. Y depurar eso es una pesadilla, porque el clúster acepta el texto de la anotación sin validación estricta de sintaxis. Claro, el clúster dice, vale, me lo guardo. Y luego el controlador explota al leerlo. Es una vulnerabilidad técnica importante, pero el artículo de nivel Epsilon señala otra limitación crítica que va más allá del código. Entra de lleno en la sociología de las empresas. ¿Te refieres al modelo de permiso, supongo? Sí, a gestionar un ingres monolítico en empresas medianas o grandes. Usando una analogía brillante de la fuente, es exactamente igual a tener un único mando a distancia de televisión para una familia numerosa. Es que esa analogía del mando a distancia ilustra perfectamente el cuello de botella organizacional. En el modelo clásico, la configuración de Ingress se concentra en un solo archivo o espacio de nombre centralizado. Lo que significa que todos se pelean por el mando. Exacto. Si el equipo de frontend necesita una ruta nueva para marketing y el backend necesita modificar un tiempo de espera, ambos tienen que modificar el mismo recurso lógico. Y ahí es donde ocurre la tragedia. El administrador de sistemas actúa como el padre severo que aferra el mando a distancia contra el pecho. Sabe que si alguien pulsa el botón equivocado, la tele se apaga para todos. Porque si un desarrollador junior omete un error de sintaxis en el ingress global, no solo rompe su aplicación, puede derribar el enrutamiento de todo el clúster. O sea, un modelo que obliga a crear cuellos de botella humanos por puro terror a un fallo en cascada. Cada cambio tiene que ser revisado manualmente. Por lo tanto, el ecosistema llegó a un callejón sin salida evidente. Seguir parcheando Ingress con anotaciones y procesos manuales no era sostenible en absoluto. Se necesitaba un cambio estructural. Y aquí es donde las mentes pensantes introducen Gateway API. Y ojo que la fuente deja muy claro que esto no es un Ingress versión 2.0. No en absoluto. No es una simple actualización. Es un rediseño desde los cimientos sobre cómo una arquitectura distribuida debe gestionar el tráfico, aplicando por fin principios de delegación de responsabilidades. Y ese rediseño es donde la ingeniería brilla. Frente al caos familiar por el único mando a distancia, Gateway API introduce un modelo organizativo elegante. La fuente utiliza la metáfora de un restaurante, que me parece poética por lo exacta que es. Es muy visual, sí. Ayuda a entender la separación de roles. Fíjate, en este nuevo mundo, las responsabilidades están nítidamente divididas. Los administradores de red o proveedores de la nube actúan como los dueños del edificio.
Ellos proveen el local y la luz. Y la infraestructura básica. Exacto. Luego está el equipo de plataforma, que actúa como el gerente del restaurante. Deciden qué puertas están abiertas, qué políticas de seguridad generales se aplican. Y finalmente, los equipos de desarrollo son los chefs y camareros, gestionando de forma independiente su propio menú y sus mesas. A traducir esa coreografía al plano técnico, que es lo que nos interesa, Gateway API introduce 3 recursos separados. Ya no hay un Ingress monolítico. Vale, a ver, desglósame esos 3 recursos. Primero tenemos la Gateway Class, gestionada por el proveedor de infraestructura, que define el tipo de balanceador de carga. Segundo, el recurso Gateway, operado por el equipo de plataforma, que es una instancia de ese balanceador escuchando en puertos específicos como el 80 o el 443. Ajá, el gerente abriendo la puerta principal. Eso es. Y tercero, y aquí está la verdadera revolución técnica, el recurso HTTP Route. Ah, el famoso HTTP Route. Este es el que devuelve la cordura a los desarrolladores, ¿no? Pero, ¿cómo funciona exactamente esta mecánica sin que el clúster acabe ardiendo? Funciona mediante una vinculación dinámica y muy segura. Un equipo de desarrollo crea su propio HTTP Route de forma totalmente aislada dentro de su propio espacio de nombres. O sea, sin tocar las cosas de los demás. Exacto. Ahí especifican reglas avanzadas como los pesos para el despleguer canary del que hablábamos. Y lo hacen sin usar ni una sola anotación propietaria. Todo es sintaxis nativa. Luego, este HTTP Route simplemente indica que quiere engancharse al gateway principal del equipo de plataforma. Madre mía. Si seguimos con la metáfora, es como si los chefs pudieran reorganizar las mesas de su sección sin pedirle permiso al dueño del edificio y sin estorbar a los cocineros del restaurante de al lado. Y con la seguridad de que el gerente, a través del recurso Gateway, establece límites. Puede decir, acepto rutas de este equipo, pero solo para este subdominio específico. Se acabó el cuello de botella. Me maravilla. Los paquetes de datos ya no fluyen como un tropel de gente empujándose en una puerta giratoria. El sistema guía cada paquete con una precisión de ballet clásico. Y además de solucionar el problema humano, soluciona la inmensa deuda técnica de los protocolos, porque Ingress era, recordemos, ese mayordomo obstinado que solo hablaba HTTP y HTTPS. Y el mundo moderno ya no habla solo eso. Claro. La arquitectura de microservicios utiliza masivamente otros protocolos, comunicación interna mediante gRPC por su baja latencia o conexiones TCP puras para bases de datos. O UDP para vídeo, claro. Exacto. Gateway API incorpora soporte nativo para todo esto mediante recursos específicos, gRPC Route, TCP Route o UDP Route. O sea, hemos pasado de tener una tostadora que solo admite pan de molde a poseer una estación de cocina multifunción. La infraestructura ya entiende el idioma por defecto sin trucos oscuros. Pero a ver, ante esta maravilla arquitectónica, surge la pregunta pragmática inevitable. Ingress está oficialmente muerto. Organizamos un funeral vikingo mañana por la mañana. La respuesta corta y tranquilizadora es no. No hace falta encender antorchas todavía. Ingress no desaparece de la noche a la mañana. Menos mal, porque reescribir todo ahora mismo me daba algo. Es que la ingeniería pragmática dicta que si una herramienta resuelve tu problema de manera eficiente, no hay urgencia de descartarla. Para clústeres pequeños o servicios estáticos simples sin múltiples equipos peleándose, Ingress sigue siendo completamente válido. No hay que adoptar Gateway API solo por usar lo último. La clave reside entonces en identificar el momento exacto en el que Ingress se convierte en un lastre insufrible. Y el artículo que exploramos ofrece una brújula excelente para esto. Unas preguntas de diagnóstico estupendas. Sí, la primera es sobre el control de tráfico avanzado. Si tu operativa requiere técnicas como el Traffic Mirroring, que es duplicar el tráfico real hacia un entorno de pruebas sin afectar al usuario, Ingress simplemente no puede hacerlo nativamente. ¿Y Gateway API sí, sin despeinarse? Exacto. El segundo indicador es la dependencia de esos otros protocolos. Si usas mucho gRPC o protocolos de capa 4, la migración te aporta una estabilidad inmensa. Hay 2 preguntas más que son vitales. Una apunta a la fricción sociológica. ¿Se comparte el clúster entre múltiples equipos que demandan autonomía? Si el equipo de plataforma invierte media semana revisando pull requests solo para añadir una mísera ruta, el coste de mantener Ingress ya supera al de migrar. Totalmente cierto. Y la última pregunta es estratégica. ¿Buscas huir del vendor locking? Ah, la portabilidad de la nube. Esa es definitiva. Al usar recursos estandarizados como HTTP Route,
Tu manifiesto es verdaderamente agnóstico. Puedes cambiar el proveedor del balanceador, pasar de una nube a otra, y la lógica de enrutamiento de tus desarrolladores se mantiene intacta. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, Gateway API deja de ser un lujo y se convierte en adopción esencial. Bueno, llegados a este punto, es imposible no dejar escapar un suspiro de genuino alivio. Se siente uno mejor tras entender el panorama, ¿verdad? Es la satisfacción de haber sobrevivido a una excursión por la jungla del enrutamiento de Kubernetes sin perder paquetes por el camino. Hemos desentrañado el porqué. Gateway API aporta una flexibilidad, seguridad y gobernanza que la escala moderna exige a gritos. Hemos pasado de pelearnos por un recurso único a dirigir una infraestructura modular y armoniosa. Es un salto cualitativo enorme que prepara a las plataformas para la próxima década. Estandarizar una solución que ataca de raíz los cuellos de botella se traduce en una resiliencia operativa brutal a largo plazo. Y sin embargo, fiel a la inmutable e irónica condición de lidiar con estas máquinas extraordinarias, conviene mantener los pies en la tierra. ¿Ya te vas a poner pesimista? Es realismo. Hemos logrado comprender y dominar la magistral arquitectura de Gateway API. Todo es impecable y adaptable. Pero que nadie se engañe. Con absoluta seguridad, mañana a primera hora, el clúster encontrará una forma completamente nueva y profundamente humillante de fallar. Eso siempre. Un clásico de la profesión. Lo más probable es que todo este inmenso edificio tecnológico se venga abajo simplemente porque alguien dejó un espacio en blanco de más en la línea 47 de un triste archivo YAML. Esa es la cruda naturaleza de nuestro trabajo. Es la cura de humildad diaria de la tecnología. Construimos catedrales lógicas inmensas, pero nos tropezamos con el grano de arena más minúsculo. Absolutamente. Y para la audiencia, si buscan los detalles técnicos sin mis divagaciones filosóficas ni mis lamentos, lean el artículo completo. El enlace está en la descripción. Visiten nivelepsilon.com. Ha sido un recorrido sumamente interesante. Los paradigmas avanzan y el reto es descifrar cómo cada nueva pieza transforma todo el panorama general. Hacemos lo que podemos para seguir el ritmo, ni más ni menos. Pero antes de concluir hoy, dejo un pensamiento sobre la mesa para la próxima vez que inicien un despliegue. Si Gateway API ha logrado por fin democratizar la puerta de la infraestructura, permitiendo que docenas de equipos gestionen su propio tráfico, ¿cuánto tiempo pasará hasta que descubramos que la verdadera pesadilla técnica ya no es el enrutamiento de paquetes, sino gobernar la inmensa e incontrolable burocracia humana que esa misma libertad acaba de desatar dentro del clúster? Hasta la próxima exploración.